Podcast Dojo, el lugar en la red donde podrás encontrar a senseis de habla hispana. Un lugar donde profundizar y disfrutar de la diversidad del maravilloso mundo del Karate Do. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Hoy tengo el gran honor de entrevistar a Sensei Yarin Cross desde Puerto Rico. Es la primera vez que tengo el honor de hablar con un sensei, bueno, con una persona de Puerto Rico, más allá, y todavía un sensei de karate. Lo conocí por las redes sociales, en Facebook. Él es administrador de un grupo muy grande de karatecas, se va a contar más sobre el tema. Y es un sensei con una gran experiencia, una larga trayectoria. Sensei, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias. Hola a todos. Hola, sensei. Es más que un infinito placer estar en este podcast. Y primero que nada, un saludo a cada una de las personas que escucha el podcast en todas las partes del mundo, del globo terráqueo. Esperemos que todo el mundo esté bien en esta situación del COVID y ya la vida empiece a tornarse un poco más normal dentro de las cosas que se puedan, ¿no? Sí, por suerte. Espero que la normalidad vuelva con la menor cantidad de sufrimiento posible, ¿no, Sensei? Así es. Claro que sí. Sensei, cuente un poquito su historia personal marcial, para empezar por ahí. Ok, mire, yo nací en el 1973 en San Juan, Puerto Rico. Y cuando yo nací por la posición fetal, mis pies nacieron viendo hacia afuera. Y en el 1973 a ti te ponían unas botas y te ponían un metal para poderte enderezar las piernas. Y entonces eso retrasó la motricidad fina y el desarrollo visoespacial entre yo y no sé, la pared o la mesa. Entonces yo no solamente tenía una pésima motricidad fina, sino también tenía una pésima entendimiento de las distancias entre yo y la pared o yo y la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, pues casualmente mis padres, los cuales eran profesores universitarios y además de eso eran artistas, críticos de arte, entre otras cosas muy interesantes, vivíamos en México. Y entonces, pues ellos, desde muy temprana edad, debido a que los médicos le habían dicho, su hijo requiere, señores, que usted lo metan en programas deportivos para desarrollar ese retraso en la motricidad, ¿ok? Porque cuerpo tiene el muchacho. Así es que me pusieron en cuanto deporte pudieran ponerme desde muy niño, gimnasia, natación, pero era horrible para mí porque lo que sucede es que yo no tenía las destrezas de los demás jovencitos porque yo no podía coordinar mi cuerpo, yo no podía entender cuáles eran las diferencias visoespaciales. Por ejemplo, si eran deportes de bola, yo no podía entender dónde estaba la bola, era muy difícil para mí. Entonces, me enderezaron los pies, sí, y quedaron perfectos. De hecho, esa barra y esas botas ortopédicas me ayudaron a tener unos pies, unos talones muy flexibles en el karate, eventualmente. Así es que yo pude hacer las posiciones a la perfección, sin ningún problema, cuando a otras personas pues se les dificultaba, ¿no? Y entonces pues casualmente un amigo mío muy temprano, a los 6, 5 años más o menos, me lleva a esta escuela de Shaolin Sukempo, ¿verdad? Que era un invento, realmente eso no era Shaolin Sukempo, era un invento de la persona que la tenía, ¿no? Y cuando yo lo veo pateando la primera vez con las piernas, yo digo, ¡wow! ¿Qué es eso? Pero yo no sabía qué era lo que él estaba haciendo, porque yo nací en 1973, que fue cuando murió Bruce Lee. Así es que no había tanto frenesí con las artes marciales y nosotros no entendíamos qué eran o qué estaba haciendo esa gente que pateaba con las piernas, ¿no?
Eventualmente yo vivía en México y entonces en el mismo edificio donde nosotros estábamos se abrió una escuela de karate. Que esa escuela de karate la llevaba el sensei Covarrubias, que falleció ya, que fue múltiple campeón mexicano de karate, en kata y en combate también. También estaba el sensei, el famosísimo sensei Noceda, que hoy día pues es séptimo dan. Entonces también estaba mi maestro Arnold Vargas, que era ayudante de los otros dos maestros, ¿no? Y compañero también, de muchos años, que también falleció. Y entonces, pues, cuando yo bajo y veo estos hombres vestidos de blanco, con unas cintas negras en la cintura, yo digo, ¿qué es esto? Yo un niño, o sea, bajé de mi apartamento, dos o tres pisos, y de repente veo unos hombres en un piso de madera tirándose golpes y tirándose patadas y haciendo unos movimientos. Yo decía, wow, yo no sé qué es lo que ellos están haciendo, pero eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces, pues, subí corriendo como un loco, literalmente, me recuerdo como hoy, hasta mi casa y le toqué a mi papá que estaba corrigiendo unas cosas de sus estudios doctorales. Entonces, pues, le dije, papá, por favor, ven conmigo. Y mi papá se quedó atónito, pues, dijo, ¿qué le pasa? Esto no me parece, tú sabes, porque yo lo llevo a los deportes y él nunca ha hecho esto, solo estuvo peculiar. Y él paró de hacer lo que estaba haciendo, que mi papá era un hombre muy ocupado, pero siempre buscaba el cómo ayudarnos a evolucionar y asistirnos con mucho cariño. Era un hombre muy amoroso, que en paz descanse. Y entonces me recuerdo que bajó conmigo, paró de hacer lo que estaba haciendo y bajó conmigo. Y cuando se sentó y vio lo que esa gente estaba haciendo, estuvo toda la clase viendo la clase conmigo. Terminamos, subimos y de camino a las escaleras, yo con mi papá mano con mano, y me dice, Yarin, yo no sé si tú debieras de hacer eso es bien fuerte, Yarin. Lo que esa gente está haciendo es bien fuerte. Y yo, papá, por favor, por lo que más tú quieras, por favor, yo necesito hacer eso. Entonces, pues yo seguí toda la semana pidiéndole a mi padre que por favor me permitiera hacer el karate. Y entonces, mientras tanto, dejé de ir afuera a patinar o a correr bicicleta y cada vez que ellos veía la puerta abierta, me metía al dojo y me sentaba a verlo. Y volvía y yo me imagino que ellos debieron de haber dicho, esto tiene que parar en algún momento, este muchacho no puede venir a ver nuestra clase. Entonces, pues, sucedió que seguí insistiendo y entonces, pues, mi mamá y mi papá bajaron nuevamente a ver la clase, ¿no? Y entonces me recuerdo que mi mamá me dijo lo mismo, Yarim, eso es fuerte, o sea, tú quieres hacer eso. Y yo, mamá, yo necesito hacer eso, yo quiero hacer eso. Entonces, pues mi papá me dijo, bueno, pues vamos a hacer, mi papá era un hombre muy, muy peculiar, un hombre muy amoroso, brillantísimo, pero a la misma vez muy peculiar. Y entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, tú vas a pensarlo una semana, y entonces, después de la semana, tú me vas a decir si tú quieres hacer eso. Y yo decía, esto como que suena raro. Y entonces, pues, pasó la semana. Mi padre se volteó a mí. Yo no llegué a él a decirle lo del karate nuevamente. Me dice, ¿tú todavía quieres hacer karate? Y yo, sí. Ok, muy bien, muy bien. ¿Seguro que quieres hacer karate? Y yo decía, sí, papá, yo quiero hacer karate con todo mi corazón. Entonces, esto que yo estoy comentando son recuerdos sumamente vívidos, o sea, yo estoy pensando en eso y literalmente estoy reviviéndolo, porque sé que fueron momentos que definieron el resto de mi vida. Y entonces, pues, mi papá se voltea a mí y me dice, bueno, hijo, ya yo compré el uniforme, mañana empiezas tu karate. Ahora, te digo lo siguiente, empiezas a hacer karate y el resto de tu vida vas a hacer karate. Entonces me extendió la mano, me la dio, chocó mi mano y me dijo, ¿entendiste? Y yo dije, sí, papá. Y así fue, tal y como yo lo dije. El resto de mi vida
hice karate, y en los momentos en los que ya no quería hacer karate, porque llegó un momento en el que entro en la universidad y pues veo otro mundo, veo amistades, veo chicas, veo las cosas que una persona en esa edad hace, ¿no? Ya no estoy en las aulas con los maestros en las escuelas, sino estoy en una universidad y estoy libre en el mundo. Entonces, pues yo ya no quería seguir yendo a entrenar tanto como antes, porque tenía otros intereses. Y mi papá me decía, no, tú me diste tu palabra. Y el hombre lo único que tiene es la palabra, Yari. Es importante que sigas haciendo karate toda la vida. Y así fue. Así fue. Qué bien, qué bonita historia. Qué bonita historia. Sensei, ¿cuánto hace que entrena karate entonces? Bueno, desde los 6 años hasta el presente tengo 47. Saque el número. 41 años. Algo así. Muchos años. Sí. Algo así. ¿Y siempre fue Shotokan? No. No. Cuando llegó un momento en el que yo le digo a mi padre, oh padre, porque eso fue para el tiempo en el que los ninjas se pusieron de moda. Seguro. Entonces yo era loco con los ninjas. Me recuerdo que había una serie que creo que salía Chokusagi y otras personas, ¿no? Otros actores. Y yo estaba encantado. Entonces yo decía, papá, yo quiero hacer ninjitsu. Y tenía un amigo que casualmente hacía ninjitsu. Y entonces yo vi eso y yo, wow, esas armas y la vestimenta, esto es. Entonces pues fui a hacer ninjitsu por un tiempo hasta que nos relocalizamos a Puerto Rico. Y entonces cuando nos estamos regresando, yo dije, no, yo tengo que regresar al karate, porque el karate realmente es lo mío. O sea, el ninjitsu era algo con lo que yo estaba experimentando, etcétera, etcétera, pero el karate es lo que me hace sentido y me hace feliz. Y entonces, pues, pero ya nos regresábamos a Puerto Rico, porque ya mis papás habían vivido con nosotros 13 años en México DF, en la ciudad de México. Uh-huh. Y entonces, pues nada, cuando me estoy yendo, voy al dojo y le pregunto a mi sensei, el sensei Covarrubias, mira, por favor, sensei, si tú pudieras recomendarme. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Ahorita tengo que contarle algo que pasó en ese dojo que también cambió mucho la forma en la que pensaba y me fui formando. Y entonces pues me da una carta de recomendación para un maestro acá que había competido con él en Los Ángeles, porque ellos habían competido en el AAKF, que eso era lo que antecedió la ITKF. Eso se hacía con el Sensei Nishiyama en Los Ángeles. Y ahí se hacían las mundiales que eventualmente se convirtieron en el Shotokan, ¿no? De la JK. Y entonces, pues nada, me dio esta carta, yo empecé a buscar al maestro, pero era otro país. O sea, no había internet, no había YouTube, no había nada. Si tú querías buscar a alguien, tú tenías que buscarlo hasta encontrarlo. Todas estos juguetes no existían. Así es que para hacer el cuento corto, nunca encontré al maestro. Así que esa no creía que era lo que me iba a decir. Sí, nunca lo puedo encontrar. Y entonces, pues, de repente yo empecé a buscar dojos de karate en la vecinidad, porque nosotros acabamos recién de llegar a Puerto Rico y entonces pues estábamos sin nada, estábamos empezando a volver a armar la vida y a tener carro, a poder hacer ciertas cosas y a tener más pues libertad para movernos, ¿no? Y yo no me crié aquí, o sea, yo me fui de Puerto Rico, de San Juan a los 2 años y regresé cuando tenía 15. Seguro. Así es que yo no conocía, no entendía, no sabía cómo era Puerto Rico, pero yo me crié en una gran ciudad. Así es que cuando yo llegué, lo primero que hice, mis papás me compraron una bicicleta y... A recorrer, a explorar. Sí, no había forma de pararme. Iba a la playa, iba a caminar y a correr por todo eso. Era una persona que estaba muy identificada con el deporte.
Así es que pues verdaderamente empecé a entender cómo manejarme en el cine. La historia que le iba a decir es cuando era cinta blanca, mi maestro me dice, Arnold Vargas, me dice, oh, si haces Kibadachi 30 minutos y te quedas en posición, yo te regalo este libro de karate. Y eso fue empezando. Y yo, 30 minutos. Me puse en 30 minutos en Kibadachi, no me moví. Y entonces, pues, a él le dio lástima que un niño tan jovencito estuviera en la misma posición por media hora. O sea, es que como a los 20 minutos más o menos, no, ya te lo ganaste, ya el libro es tuyo. No, usted me dijo media hora y yo me quedo aquí media hora. Y hice la media hora y me gané el libro. ¿Qué libro era? ¿Recuerda? Se llamaba era por Jai Gluck, era el Zen en las artes marciales. Qué bien, qué bien. Y para mí eso era fantástico porque la gente tiene que entender que en ese entonces uno no tenía Amazon. No había libros de artes marciales, no había forma de conseguir videos de artes marciales. O sea que era muy difícil. Y aparte era en español, que yo lo podía leer y precisamente eso fue lo que hice. Tan pronto me dieron el libro, yo me lo sabía desde la primera hasta la última página. Yo ese libro lo leía casi todos los días, sin mentir. Qué preciado que era la información en aquellos tiempos, ¿no? Un libro era, le hacíamos un altar casi, ¿no? Sí. Hoy casi como que no valoramos la información de la misma manera porque es tan abundante, hay YouTube, hay Facebook, hay esto y lo otro. En aquellos tiempos un libro era una vida, ¿no? Y que era una experiencia en sí, porque es como estos medios, ¿verdad? Y no queremos menospreciar lo que tenemos en estos tiempos, ¿verdad? Porque son tremendas herramientas, por ejemplo, por eso podemos hacer esta entrevista, ¿no? Seguro. Pero, por supuesto, el libro da unas cosas que otras cosas no pueden dar. El libro tiene un sentir palpable y físico diferente. Tienen un olor. Cuando tú lo ves, tienen unas imágenes. O sea, es una experiencia totalmente diferente. Sí. Incluso yo tengo una experiencia parecida en el sentido de que yo leí mi primer libro de karate antes de empezar a entrenar karate, que lo encontré en una biblioteca y recuerdo que quedé tan fascinado con que le dije a la biblioteca que lo había perdido, pagué la fianza por haberlo perdido con tal de quedármelo. Y fue eso lo que hizo que empecé a entrenar karate, ¿no? El libro tiene un aspecto romántico también. Sensei, por supuesto. Puerto Rico, ¿cómo llega el karate a Puerto Rico? Digo, porque estábamos hablando, las distancias son enormes. ¿Viene a través de Estados Unidos o de América Latina o viene directamente de Japón? Bueno, la realidad es que aquí sucede quizás lo que sucede en Estados Unidos y en la historia del karate norteamericano. La forma en la que llega a Puerto Rico y lo traen fueron las personas que estuvieron activas en la Segunda Guerra y en la post-Segunda Guerra, especialmente esos puertorriqueños que sirvieron en las fuerzas norteamericanas, las Fuerzas Armadas. Y entonces lo traen las personas que son el South Air Command, las personas que estuvieron en el South Air Command, ellos tenían que aprender Tomiki Aikido, Shotokan y Judo, las tres disciplinas. Porque si ese aeroplano se caía, tú solamente tenías un revólver y tenías que manejarte mano a mano. Y esa era la idea. Quien desarrolla ese programa fue la JKA en la parte de karate, ¿no? Que era defensa contra un palo o un bastón, ¿verdad? Defensa contra un cuchillo y defensa contra una pistola. Y eso era lo que la gente aprendía. De hecho, hay una nota muy importante. Vicente Cruz, que fue un puertorriqueño que vivió toda su vida o muchos años en California y desarrolla la organización ISCA.
y también casualmente es el padre del karate panameño, ¿okay? El Shotokan panameño. Él fue el que llevó el Shotokan a Panamá y era puertorriqueño. Personas como él, como Sensei Montijo, aquí hay una serie de individuos que tendríamos que nombrarlos a todos porque si no pues, nos sentiríamos mal de no hacerlo, ¿no? Pues ellos fueron los que antecedieron esta generación, que fue mi generación y todos los que vinieron antes o después de mí. El desarrollo del karate estadounidense es un poquito particular en relación al resto del mundo, porque justamente vino por mano de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. En América Latina, en Uruguay no, porque somos un país muy pequeño, pero en Argentina y Brasil tuvimos la suerte de que vinieran senseis japoneses y se establecieran tanto Así sucedió en los Estados Unidos. De hecho, los dos países, yo empecé a estudiar la historia hace muchos años, los dos países con mayor número, en tanto a número, ¿verdad?, de instructores fueron Brasil y los Estados Unidos. ¿Okay? Sí. Aquí en Norteamérica, en los Estados Unidos de América, porque no quiero decir... tú sabes, otra cosa, estaba Sensei Nishiyama, Sensei Okazaki, Katsuya Kisaka, Sensei Mori, Sensei Takashina, Sensei Mikami, Sensei Yaguchi, Totsumo Shima, personas que eran de suma importancia en tanto al desarrollo del Shotokan moderno. Los nombres que acabo de decir eran gente que eran increíbles técnicos, era lo mejor de su generación. En Brasil, pues básicamente había también un número increíble, estaba Yasutaka Tanaka, estaba Luis Daisuke Watanabe, había una serie de maestros allá, que eran maestros muy importantes. En la Argentina estaba Sensei Inoue, hay una serie de maestros que llevaron el incluso karate, de otras tradiciones, ¿no? Sí. Había gente del Shorin Ryu, del Wado, o sea, en Brasil vivían como 1,5 millones de japoneses, ¿no? Justamente estoy leyendo la historia sobre Anko Itosu Sensei, el que hizo los Heian, ¿no? Y nombran a alumnos de él que ya en 1924 emigraron a América Latina, ¿no? Es increíble cómo el karate llegó a nuestras costas mucho antes de lo que a veces nos imaginamos, porque nosotros nos imaginamos que vinieron todos ahí después de la guerra, ¿no? Pero empezó antes. Sí. Sí. Entonces, ajá. Sí, cómo no. Mire que, o sea, una de las cosas que yo quería comentar es que no solamente ellos llegan, sino ellos llegan con gran sacrificio. Hay historias, por ejemplo, Sensei Mikami, se le acaba la visa y lo meten en la cárcel porque se le acaba la visa. O sea, estamos hablando de personas que no hablaban inglés, personas que el sueño de ellos era, y el compromiso de ellos era desarrollar el karate en los sitios donde ellos estaban. Y fue tanto así que dejaron todo atrás, dejaron su familia, dejaron sus amigos, dejaron su país. Estos eran personas que gracias a ellos es que nosotros estamos acá. Y bueno, y todo aquel que ha vivido lejos de su patria sabe lo difícil que es, ¿no? El sacrificio que es estar lejos de lo suyo. Sí. Sensei, usted nombró los huracanes. Venimos bueno, en Puerto Rico parece que viene golpeado 2 huracanes, el COVID-19. También me nombró en la charla previa a esta entrevista, me nombró la destrucción de sus 2 dojos. ¿Cómo está Puerto Rico a nivel de karate hoy, después de tanto sufrimiento, tanta catástrofe?
Pues decir que estamos en nuestro mejor momento es un poquito desacertado, ¿no? Pero la realidad es que nuestra gente son isleños, nuestra gente son gente resiliente, nuestra gente son gente luchadora, con un espíritu de lucha y de hacer y con un corazón esperanzado. Así es que, pues sí, la situación ha cambiado grandemente y va a seguir cambiando. Pero por el otro lado, aquellas personas que tienen karate en la sangre, no importa si no hay dojo, no importa si no hay nada. Yo siempre le digo a la gente lo siguiente: cuando tú no tienes recursos, tú te conviertes en el recurso. Y esa es la vida del isleño y del karateca isleño, precisamente. La vida del isleño es, se fue el dojo, se fue volando el dojo, eso fue lo que pasó, ¿no? Se fue volando el dojo y pues de repente un día no tengo luz, no tengo agua, no tengo qué comer, pero un día tengo ganas de hacer kata y está lloviendo, es la primera lluvia que cae en un buen rato, así es que me voy afuera a mi patio y hago kata ahí. Y ese día todo cae en su sitio y uno se siente mejor. Y uno puede trabajar con la situación y no desesperarse ni atribularse, ¿no? Y es particular que usted diga una cosa así porque el karate se forjó justamente se forjó en los tiempos de crisis, se forjó en la pobreza, se forjó en la guerra, en las invasiones, en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que vino después, las migraciones. Digo, ¿qué le parece a usted, qué me podría decir usted sobre la capacidad formativa del karate para formar seres humanos de bien? Caramba, acabas de hacer una excelente pregunta y la agradezco. Yo creo que el karate nos forma, nos da una oportunidad de ver quiénes somos. Yo siempre he dicho que el karate quizás sea una de las últimas cosas honestas que quedan en el mundo. Porque si tú no practicas, se muestra. Si tú no buscas, se muestra. El karate es una de esas cosas que uno dice, oh, pero tirar puños y tirar patadas y hacer posiciones y hacer combate, hacer shiai, ¿qué tiene que ver eso con el carácter y con el desarrollo humano? Y entonces, pues, uno dice, bueno, es bien sencillo. Cuando tú estás en una posición y estás tirando 30, 20 puños, entonces el cuerpo empieza a cansarse, entonces empiezas a estar fatigado, y tú tienes que seguir tirando puños y te das cuenta que ese puño que se veía tan fácil no era tan fácil nada. Hay un contraste bien increíble entre la experiencia versus lo que uno piensa que es la experiencia. Y entonces, pues, eso hace que uno se mantenga sano, humilde, íntegro y que sobre todo sea sensible a otras personas que no entienden como tú o que no tienen tanta madurez técnica como tú. Y entonces, ¿por qué? Porque tú ya estuviste ahí. Entonces, ya empieza a tener un valor quizás, digamos, como un valor añadido. Ya yo no estoy viendo la persona por lo que es hoy día, sino por lo que yo puedo ayudarle a lograr. Y al igual él, porque, o sea, como mi hermano Ricardo Rodríguez dice, siempre él me dice a mí, yo siempre le doy las gracias, le digo, oh, caramba, gracias por ayudarme tanto. Y él viene y me dice, no, recuerda que es un camino de dos senderos. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, y así nos ayudamos. Es verdad, incluso aparte uno aprende siempre
siempre que entra en el dojo, no importa con quién entrene, si es de altísimo nivel técnico o si no tiene nivel técnico ninguno, igual se aprende, ¿no? Si uno está dispuesto a aprender. Eso es una de las cuestiones que yo intento inculcar a mis alumnos siempre, es no diciéndolo, sino mostrándolo. O sea, yo siempre traigo otros instructores a mi dojo a enseñar y yo siempre estoy en primera línea aprendiendo, ¿no? Porque creo que es el mejor obsequio que le podemos hacer a nuestros alumnos es aprender a aprender, ¿no? A estar dispuestos siempre a mejorar, a aprender. Claro, Sensei, claro, y en el... Ajá. ¿usted ve el karate, o sea, como desde un punto de vista formativo? Digo, pienso que la gran mayoría de los sensei, pienso que la gran mayoría de la gente que ha sobrevivido 40 años en el karate ve el karate desde su cualidad formativa, porque si no, no tendría sentido gastarse 40 años eh, en una actividad deportiva, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Pero más allá de la parte formativa, eh, ¿cómo podemos usar nosotros nuestro karate en esto? Cuando la sociedad se paraliza, cuando ocurren catástrofes, cuando hay hambre, ¿qué nos brinda el karate en ese tipo de situaciones? Oh, tremenda pregunta. Bueno, pues, ¿qué nos brinda el karate en una situación como esta? O en un huracán, pero, o sea, la parte que le tengo que contar a usted antes de comenzar a responder esa pregunta es que en estos últimos 3 años, Puerto Rico ha pasado 2 huracanes que lo destrozaron, terremotos que nunca había temblado de la forma en la que ha temblado últimamente, más la pandemia, ¿okay? Más recesión económica. Increíble, O sea que han sido muchas cosas. Ahora, regresando a la pregunta que usted me hizo hace un momento, que es de gran importancia. Cuando un ser humano está atravesando situaciones como esas, que son cosas que uno no tiene ningún tipo de control, que van más allá de lo que nosotros podemos controlar, ¿verdad? Uno tiene que mantener la emoción o las emociones estables, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? El budo, eso es una de las cosas que trabaja. El budo mantiene las emociones estables, mantiene los individuos frescos, ¿ok? Y creo que voy a usar una de las palabras que usó hace un minuto usted atrás. Uno mantiene un aprendizaje y en el aprender viene la frescura de cada una de las experiencias que se nos van presentando poco a poco. Sí, estoy completamente de acuerdo. Incluso uno de mis senseis siempre, él tenía una favorita decía, cuando te encuentres en el medio de la oscuridad, sé la luz. Debes ser la luz, vos, o sea, ¿no? Y eso siempre me dio, como karateca me pareció que es una obligación, ¿no? Que Claro. ser el que da valor, el que da luz, ¿no? Sensei, cuénteme un poquito de su karate. ¿Qué es lo que recibe usted de su karate? ¿Cuál kata le gusta más y por qué? Esos pormenores que a veces con 40 años de experiencia parecen pequeñeces, pero desde el punto de vista de un principiante quizás son temas de gran valor. Bueno, wow. En cuanto a las catas, yo le puedo decir a usted que a medida en la que uno va progresando en este hermoso arte, las cosas que vas aprendiendo, por ejemplo, yo me recuerdo cuando a mí me enseñaron Heian Godan, que yo vi que es la pina en Godan, ¿verdad? El brinco que se hace en Shotokan, ¡wow! ¿Qué es eso? Yo voy a hacer eso. Entonces me causaba muchísima ilusión.
Y entonces, para ese entonces, yo trabajaba empacando la compra de las personas que compraban en esa tienda, ¿no? Entonces, pues, logré generar un cierto dinerito y tuve la fortuna de poder mandar a buscar la colección de Best Karate del maestro Nakayama, que vino en inglés y yo para ese entonces no hablaba inglés para nada. Entonces, pues vino el problema de cómo yo puedo comprender esta información entendiéndola. Entonces, pues yo hablé con mi padre dijo, ven acá, y me sacó a su biblioteca, que esta era la casa de mi padre, ¿no? Ahora es mi casa. Desgraciadamente ya no está con nosotros. Pero en este cuarto precisamente, esto eran varios estantes con libros de esquina a esquina y los estantes se corrían de esquina a esquina. Entonces llegó, abrió los estantes, los abrió hacia el lado. Entonces sucedió que él sacó y me dijo, ¿tú ves eso que está ahí? Sí. Ok, sácalo. Ese es el diccionario inglés-español. Ahora puedes leer tu libro, vete. Sí. Papá era una persona que no creía en hacerlo por ti. Papá era una persona que él pensaba que era importante, que la función de todo ser humano, no importa quién sea, en este mundo, en este universo, es aprender. De hecho, yo recuerdo que papá a mí me decía, yo llegaba y le decía, papá, ¿me puedes ayudar en esto? Y yo, no, estoy muy cansado. Y yo, estoy muy cansado, ¿pero por qué? Me dice, porque he estado aprendiendo todo el día y estoy muy cansado. So, era ese tipo de persona que decía, tienes que aprender de cada experiencia tiene que formar algo en ti. Y entonces, regresando a las catas, que creo que es lo más importante, yo me recuerdo que cuando me llegaron los libros del Best Karate y vi por primera vez en un libro la kata Basai Dai, que es Penetrando la Fortaleza, ¿ok? Y es una kata con unos cambios exquisitos. Yo me enamoré, yo dije, wow, esa kata es hermosa. Y sigue siendo una de mis katas favoritas actualmente. Creo que esos cambios de altura, de dirección y de tempo son cambios muy importantes para lo que comprende el movimiento humano. Y tienen absolutamente todo. O sea, tienen una parte en Basai Dai donde tú puedes comprender, pues digamos, el movimiento per se, pero viene otra parte en Basai Dai en la que tú empiezas a comprender que el cambio de dirección requiere que tú aprendas a contraer, a expander y a soltar para tú poder dirigirte al próximo movimiento que conecta con el que has hecho anteriormente. Eventualmente me empezaron a gustar las catas de brinco. Entonces me empezó a gustar lo que se conoce en otros estilos como Wanshu o Empi. Y entonces también luego fue Unsu y luego fue Soshi y Gankaku. Gankaku es Shinto, ¿no? Ah, se cayó otra vez, me parece. Amigos, pido disculpas, parece que estamos teniendo problemas técnicos. Apenas puedo... Regresamos. Se volvió a caer esto, ¿no? Pero por suerte volvimos. Ok, no hay problema. ¿Hasta dónde me escuchó? Hasta que dijo Gankaku y le pregunté si era Shinto. Okay. Sí, Shinto. Sí. Así es. Y entonces, después, con los años empecé a competir mucho internacionalmente. Entonces, casualmente, en mi primer Panamericano en México, vi el campeón mundial de ITKF, que ahí fue donde comencé a participar en eventos de gala internacional, de nivel internacional, que era Justo Gómez de la Argentina. Sí. Entonces cuando yo vi a Sensei Justo Gómez hacer Soshin, yo dije, oh, wow, yo quiero hacerla como él. Yo quiero que mi kata sea tan fuerte y tan potente como él. Y entonces, pues,
eso despertó en mí una curiosidad más allá quizás de mi nivel, en términos de que yo decía, ok, yo sé cómo es el programa de entrenamiento a nivel nacional en Puerto Rico, pero cómo se hace el entrenamiento a nivel nacional en la Argentina. Entonces, porque yo veía que los karatecas argentinos eran potentes. Entonces yo quería lograr ese tipo de potencia, replicarla. Quizás no en ese momento con otras personas, porque yo no era entrenador, yo era competidor. Estaba joven, yo tendría 18 años, pero yo tenía una claridad de qué era lo que yo tenía que perseguir. No sé si esa claridad vino de la exposición y los años que yo tenía, ¿verdad? Porque me pareció una claridad muy poco usual. O sea, no veía que esa claridad estuviese en mis compañeros. Ellos estaban pensando en otras cosas. Yo estaba pensando en cómo poder replicar el programa argentino para que nos ayudara a incrementar nuestro nivel. Porque de todos los programas que yo he visto, el programa argentino del Sensei Inoue, me parecía increíble. Increíble. Todavía al sol de hoy me parece el programa argentino con un karate y unos karatecas de primer orden, de verdad que sí. Y pues sigo persiguiendo el cómo adaptar mi programa a mis años y a cómo mi cuerpo se encuentra en el día de hoy, ¿no? Sensei, ¿usted mantiene todavía una actividad docente? O sea, ¿entrena alumnos? Ahora mismo estoy entrenando alumnos en línea. Desgraciadamente acá la actividad de los doyos no es una cosa que uno pueda vivir de ello, por lo menos no en mi caso. Y entonces, al ser así, yo me dedico más que nada a entrenarme y a mejorar mi técnica. Entonces, pues las 2 o 3 personas que entrenan conmigo, pues me dedico a que ellos hagan lo mismo consigo mismos. Bueno. O sea, yo diría que yo no entreno un número grande de personas, sino entreno más bien gente especial, y gente que, valga la redundancia, llevan conmigo muchos de ellos 15 años, 20 años, 30 años, algunos, tú sabes, son gente que lleva conmigo bastante tiempo, y no conmigo, sino que antes de eso tuvimos relaciones porque ellos eran los directores de la región de Puerto Rico. Entonces, pues nos quedamos con esa relación y eventualmente nos convertimos en una relación de hermanos, pero a la misma vez, pues yo soy su maestro. Entonces, pues es una cosa bien bonita y yo disfruto tener esos seres humanos excepcionales a mi lado. Claro, por supuesto. Las amistades que se forjan en el tatami, en el dojo, en la práctica, son especialmente fuertes. Sensei, Sí. usted dijo, el kata es lo más importante. ¿Por qué? Sí. ¿Más ¿Por importante que el kumite? Es que el kata tiene todo, tiene el kumite, tiene el kijo, tiene el hoyo, hundo, tiene la aplicación, tiene todo, tiene los ejercicios necesarios para que con el... Déjame beber un poco de agua que... Bueno, por Perdón. supuesto. El kata tiene absolutamente todo. En términos de movimiento humano, es perfecto, ¿ok? Te trabaja el tempo, la relajación, la extensión, la inflexión, las diferentes orientaciones, de todo el cuerpo, de todo el cuerpo. La realidad es que sin kata no hay karate. Ahora, tengo que decir esta parte para poderlo decir de esa forma. Hay que entender que una cosa es hacer kata y otra cosa es hacer kata para eventos deportivos. ¿Por qué?
porque la validez del kata se encuentra en que cuando yo tiro un puño, un bloqueo o una patada o hago una posición, el oponente no puede estar apreciando lo que está pasando hasta que ese golpe no le esté dando. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando golpeamos y pateamos tenemos que entender que nuestra vista es panorámica y que la vista panorámica tiene áreas en las que no lee bien y la mejor área es la área central. Entonces el golpe tiene que venir o por el centro o muy por afuera. Entonces sucede exactamente lo mismo. Como digamos lo hace el Kase-ha, el karate de Sensei Kase, la gente saca el brazo afuera porque Sensei Kase era un hombre con un cuerpo escultural y entonces saca la mano afuera, pues no se ve, pero entonces te pegan de ángulos, de maneras en las que tu cuerpo no los maneja con tanta fuerza, ¿no? De hecho, eso es una de las cosas que yo siempre le decía a la gente. A veces uno combate con un oponente que es mejor que uno en términos de destreza y de maduración de las destrezas, pero entonces tú lo que hacías era que en vez de pelear con él, con Kisame, Suki, Yakosuki, Uraken, Mawachi, Maigeri o Yoko, tú hacías cosas que él no entendía. Por ejemplo, tú tirabas Kisame y entonces con la mano de atrás conectabas Haito y él no lo podía ver porque él estaba acostumbrado al Kisame y al Yakosu. Entonces era la diferencia en lo que era hacer un deporte y un arte marcial. ¿Qué le parece a usted que el karate es principalmente un deporte o un arte marcial? Definitivamente que es un arte marcial. Se me cortó de vuelta, Sensei. A ver si sobrevivimos o se cae todo. Espero que conectemos de vuelta. Definitivamente. Estamos experimentando problemas nuevamente. A ver si reconectamos. Aquí está de vuelta, Sensei. Ok, perfecto. Pues como le estaba diciendo, ok, si no me escuchan me dicen, oh, no hay problema. Entonces para mí definitivamente que karate es un arte marcial. Antes que todo, es más, karate es tan un arte marcial que no podría haber karate si no es arte marcial. Vamos a ponerlo así. Y entonces, claro, hay una parte que nosotros tenemos que entender y ponderar, ¿ok? Hoy día hay actividades que pueden darle estudios a un chico, ¿ok? O pueden darle posibilidades de mejorar su vida cuando está en extrema pobreza, ¿ok? Becas, ayudas para estudios, ayudas deportivas. Entonces, ¿qué sucede? Esos programas deportivos realmente sí tienen una gran valía, ¿ok? No estoy diciendo que el programa deportivo no tenga valor, todo lo contrario. Siempre que haya la posibilidad de que un chico pueda mejorar su vida, salir de la pobreza, tener un plato de comida y un techo sobre la cabeza, caramba, eso tiene que ser la prioridad. Pero en términos reales, para mí, si no hay budo, no hay karate. ¿Qué opina de...? Yo nunca me interesó especialmente la parte deportiva, incluso vengo de una escuela en la que no se practicaba mucho la parte deportiva. Y entonces estuve desconectado muchos años y hace unos años, poquitos años, dos o tres años, me puse a mirar de vuelta. Estaba viendo la final del Open, ¿no? O sea, sin límite de peso, el campeonato del mundo. Y el sensei que ganó se puso a bailar Gangnam Style cuando ganó y yo pensaba, si mi sensei era japonés, ¿no? Yo pensaba, si mi sensei lo viera, lo asesina ahí no sale vivo de ese tatami. Y digo, claro.
claro. Ha habido una pérdida a nivel deportivo, digo, no a nivel de dojo, pero a veces uno piensa que la actitud es distinta hoy en día que hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Claro, claro. Una de las cosas en el budo es el decoro, ¿okay? Las maneras. Y hay que mencionar la importancia que las maneras en el budo tienen. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que sin maneras no hay sociedad. Sin maneras no hay una interacción correcta de cómo mantener el respeto, no solamente de las personas, sino de las cosas. Entonces, ¿qué sucede? El dojo, ¿qué es un dojo? El sitio donde se persigue el camino. Exactamente. No es un sitio, es el sitio donde tú persigues el camino y tú tienes que demostrar un respeto y tú tienes que antes de meterte en el dojo quitar los zapatos y no tocar los zapatos sobre el dojo. Y entonces tienes que saludar para entrar y tienes que saludar para salir. Tienes que saludar al oponente. El oponente puede romperte la nariz, ¿verdad? Dios quiere y no, pero podría suceder un accidente. De todas formas, tienes que saludarlo. Tu mejor maestro, ¿no? Sí, en ese momento. sí. Se convierte en una cuestión de si te va mal o si te va bien, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo bueno funciona hasta sin luz. Exactamente. Yo recuerdo una vez, hace también 30 y pico de años, mi sensei organizó un evento deportivo que se llamaba Swedish Open, era en Suecia esto, ¿no? Mi sensei se llamaba Shingo Gami. Y yo en aquellos momentos en un Kyu me pusieron en la puerta del comedor y a cuidar la puerta, quién entraba y quién saliera, porque eran solamente los competidores que podían entrar a comer. Y en un momento entra un sensei japonés, Suzuki Sensei, que era del Okinawa Goju-Ryu, y a la vez que él está entrando, está saliendo un competidor con un pedazo de pan en la boca. Y no me voy a olvidar nunca más, el Suzuki Sensei lo paró ahí y dijo, estás de guía, estás haciendo karate, come con la boca cerrada y come ahí, y no dentro del tatami, ¿no? O sea, pero evidentemente esas cosas han cambiado. Sensei, otra cosa que usted nombra y que creo que es muy importante, si el karate es para toda la vida, ¿no? Yo tengo 53 años y también me identifico con lo que usted dijo ahí, porque usted dice que usted intenta entrenar desde el horizonte físico en el cual se encuentra ahora, ¿no? O sea, lo que su cuerpo le permite. ¿Cómo se conjuga el karate y el envejecimiento? ¡Wow! Bueno, eso es excelentísima pregunta. Yo diría que una de los desarrollos principales en mi karate es precisamente eso, la persecución del envejecimiento idóneo, ¿no? Yo, a pesar de que tuve una carrera competitiva muy, muy fuerte y muy buena, y muy positiva y grandes experiencias, tengo que decirlo con toda certeza. La puerta más ancha en el karate no son los campeonatos, la puerta más ancha en el karate es el envejecimiento. ¿Ok? Y no quiero decir cualquier tipo de envejecimiento, quiero decir el envejecimiento apropiado. ¿Ok? ¿Qué es el envejecimiento apropiado para mí? Bien sencillo, que la persona pueda mantener y sostener su desarrollo físico sin lastimarse, sin tener problemas de alguna de las coyunturas como sea cadera, hombro, espalda, rodillas, codo, muñeca, manos, dedos. Y entonces, pues, si eso no existe, el continuar el desarrollo del karate se hace muy difícil, ¿ok? Se hace muy difícil porque, como dice ese dicho, ¿no? El cuerpo es un templo.
pero en realidad en karate no es que sea un templo, el cuerpo es el pasaje para uno poder hacer karate. Así es que si nos dañamos el cuerpo, ese hermoso regalo del karate se hace muy difícil llevarlo. Y también, sobre todo, hace que las personas, los karatecas que se han lastimado, se les haga bien, bien difícil cómo manejarlo, cómo hacer adaptaciones, ¿ok? Porque desgraciadamente nuestro karate en cierta forma se convierte en una forma mental muy, muy rígida. Entonces tú dices, oh, mi maestro me enseñó a bloquear el Gedan Barai, el Gedan Uke, tocando aquí, bajando el brazo. Ok, pero ¿y si tú tienes problemas de hombro? Y no puedes hacerlo porque las articulaciones, el movimiento articular de tus hombros no tiene ese rango de movimiento que tenías cuando eras joven y no es pertinente ni es sabio hacerlo de esa forma. ¿Por qué no vamos a modificar? Aparte, ¿qué edad tenía el maestro cuando me enseñó eso, no? Si el maestro tenía Nada, 30 años, 30 años después es difícil mantener, ¿no? En la misma... claro, claro. Y por supuesto también está la otra parte, que es el estudio, ¿ok? Nosotros tenemos que desarrollar programáticamente un sistema metódico de entrenamiento que nos ayude a cuidar el balance del movimiento. Por ejemplo, si nosotros solamente nos concentramos en golpear haciendo una extensión, ese tipo de movimiento de orientación de adentro hacia afuera se convierte en un posible desgaste. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Hay que también hacer lo contrario, el tirón, el tirón, el tirón. Entonces ahí uno hace dos movimientos y trabaja diferentes mecanismos y esos mecanismos de musculación ayudan a asistir las articulaciones del cuerpo. Entonces posibilitan a largo plazo el bienestar del practicante. Yo pienso así que uno con la edad, aparte, se vuelve muy económico, ¿no? Mis estudiantes siempre me dicen, pero qué condición física que tienes, en serio. No, 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 tú tienes mucho mejor condición física. Lo que pasa es que yo no malgasto la poca energía que tengo. Porque cuando uno es joven tiene tensiones y salta y digo, en cambio cuando uno hace nada más que lo necesario, cuando uno no tiene, el motor es más chico, ¿no? Eh, Sensei, ¿qué piensa usted del uso de la makiwara? A mí me encanta el makiwara. Pero creo que es bien importante usarlo apropiadamente. ¿Okay? Cuando digo el uso apropiado es lo siguiente. Cada vez que El le hago makiwara es una un pregunta aparato al interesante y cual se uno me corta. golpea, ¿verdad? Sensei, Entonces puede yo veo que empezar. la gente pone videos de cómo golpear el makiwara. Sensei, se cortó. Estamos en línea. Sí, puedo volver a empezar porque se me cortó justo cuando empieza a responder la pregunta. Y ahora no me escucha. Vamos a ver, espera un poquito. La verdad que quiero escuchar la respuesta que tiene Sensei sobre el Makiwara porque justamente nombra, habla justamente de hablarlo de forma correcta, ¿no? Y no excesiva, me imagino. Espero que podamos reconectar. eh, a ver, por ahora parece que no, pero ya la experiencia me dice que en unos segundos eh, estará de vuelta. Ahora se cayó completamente. Eh, eh, esperemos que podamos reconectar. Pido disculpas por este tipo de cortes, pero tengan en cuenta, queridos oyentes, de que estamos con miles y miles y miles de kilómetros de distancia y las recargas en las redes en estos días de COVID-19 son grandes, está todo el planeta conectado, así que este tipo de cosas ocurren. Espero poder volver a reenganchar con Sensei Yarin Cross de Puerto Rico, reconectar lo antes posible.
estamos de vuelta. Qué bueno. Qué bien, qué suerte. Sensei, qué suerte. Bueno, ya sabemos que funciona, ¿no? O sea, hay que volver a intentar y funciona de vuelta. Aparte, digo, siempre que le hago una pregunta que me interesa en Extremadura, Bueno, no hay la problema. respuesta se corta. No hay problema porque la volvemos y la hacemos, ¿ok? Este, estábamos hablando del maquiwara, me preguntó sobre el maquiwara. Sí. Yo le estaba contando que verdaderamente pues yo creo en el maquiwara. Hay una cosa bien importante. Yo siempre he escuchado la expresión en inglés que dice air karate, ¿ok? El karate al aire, mecánicamente, o sea, nuevamente, no es mi opinión. Esto es un dato científico comprobado. El karate al aire mecánicamente no tiene los elementos necesarios para entender cómo traspasar la energía o ese todo me guasa, ese golpe definitivo. Completamente Entonces, de acuerdo. ¿qué sucede? Mecánicamente, de nuevo reitero, mecánicamente es importante empezar a entender cómo golpear el makiwara. Por ejemplo, yo he visto personas que empiezan a golpear con todo lo que tienen dentro de sí. Y entonces, pues, eso no es una forma inteligente de aprender. Cuando uno está en un proceso de aprendizaje, tiene que identificar y entender dos elementos. El primero es el elemento de aprendizaje. Cuando uno aprende mecánicamente, uno tiene que buscar cuáles son las partes para ponerlas todas juntas dentro del movimiento. ¿Ok? Y cuando uno hace lo próximo, después del aprendizaje y la depuración, ¿qué uno hace? Uno aplica esa mecánica y hace la actividad per se, o sea que ahí ya estamos en un proceso de ejecución. ¿Ok? Y el karate no es extraño a ese tipo de entendimiento. Una cosa es el aprendizaje y otra cosa, otro elemento más avanzado, después de la maduración, el entendimiento básico de las cosas, es la ejecución. Yo Y el makiwara siempre le digo a mis alumnos que se tarda mucho más tiempo en programar el ordenador que en ejecutar el programa. Claro, Hay que dedicarle tiempo a programar el ordenador. claro. Sí, ¿qué decía del makiwara? El makiwara es una de esas cosas que la gente no tiende a usar de la manera apropiada. Cuando uno está empezando a golpear superficies, uno tiene que buscar cómo fortalecer la piel, ¿verdad? Entonces uno debe estar golpeando superficies que sean suaves. Por ejemplo, yo durante muchos años trabajé en la tienda más importante de artes marciales como el gerente de operaciones de ella, ¿no? Hasta que pues cerró después de un montón de años, ¿no? Y entonces pues yo ahí vendía muchos sacos para personas que estaban empezando a golpear un saco. Entonces una de las cosas que yo le indicaba a las personas es que cuando uno compra un saco, un primer saco, uno no compra un saco duro, uno compra un saco suave, ¿ok? Uno empieza golpeando superficies suaves y uno empieza golpeando de una manera tranquila, pausada, Entonces el cuerpo va empezando a entender que cuando uno golpea una superficie, esa superficie retransmite una fuerza hacia nosotros, ¿ok? Porque eso es una ecuación física. Mientras yo hago una presión, hay una presión igual hacia mí. Y eso es una de las partes más importantes en tanto al golpeo, el bloqueo o el pateo, en cuestión de eficiencia. Es verdad, eso es física y muchas veces si uno solamente practica karate al aire o solamente practica karate donde uno marca, simplemente no aprende, no solamente que no aprende a transmitir la energía, sino que también se daña porque no aprende a formar las estructuras que absorban la energía que uno transmite y bueno, ahí es donde se quiebran las muñecas y los nudillos. Claro. Mi instructor siempre me decía, en cuestiones del makiwara, me decía, Yarin, el makiwara es para el punto final
del Suki, el Suki Kata. Ahora, para las transiciones están los cordones de tirón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él siempre me decía, mira, Yarim, tú tienes que entender que todo movimiento humano, absolutamente todo, tiene tres partes: principio, transición y final. Y en karate hay un cuarto. Y yo me quedé, ajá, en karate hay un cuarto, sí, que es la relajación para tú poder accionar para el próximo oponente. Es que cómo las experiencias se repiten, ¿no? Eh, Hace muchos años, justamente cuando estaba sacando mi licencia de instructor en Suecia, nos presentaron un informe que habían hecho en Japón sobre los niveles de relajación en karatecas, donde hicieron un trabajo comparativo entre karatecas de Sandan, de tercer dan para arriba, y gente que recién estaba empezando. Y era increíble la gran diferencia, lo más relajado que eran los karatecas de experiencia, cómo habían trabajado activamente con la relajación, y las contracciones que tenían eran mucho más cortas, ¿no? A mí siempre me fascina cómo por distintas sendas se llega al mismo lugar. Yo siempre cuento una historia. Una vez visité un evento en Bélgica, de la IMAF, y yo provengo del Wado Ryu, ¿no? Para alguien... ¿Qué pasó? ¿Qué ese sonido es ese? Eso es la alarma en Puerto Rico de que ya todo el mundo tiene que ir entrando a las casas. El toque de queda, por supuesto, okay, Sí, por el sí, COVID. sí. Disculpa. Caramba, me disculpo por eso. No, me asustó, dije que pensé que alguien nos estaba invadiendo el Zoom, porque aquí... No. Mira, Este, pues le comento, una de las cosas de los elementos que yo logré ir descubriendo en mi desarrollo y maduración de este hermoso arte es que realmente nosotros en el cuerpo humano lo que necesitamos para poder desarrollar un movimiento correcto y que ayude también a capacitarnos para envejecer apropiadamente es la cercanía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago una inflexión con este brazo y yo quiero trancar mis músculos, yo tengo que cerrar las manos y cerrar y tensarlos, ¿verdad? Pero eso no es lo que yo quiero en karate. Yo quiero acelerar una masa, ¿ok? exactamente. Pero el problema de acelerar es que también tenemos que pensar en que en cierto momento hay que decelerar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno acercaba el brazo lo más, uno se da cuenta que se genera una tensión involuntaria, ¿ok? Porque los flexores y los tensores del cuerpo, una vez yo los alejo, ellos tensan. Y una vez yo los acerco, ellos hacen lo mismo, sin yo querer o estar diciéndole tensa. No, es para Entonces, proteger la articulación, seguro. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de movimiento es el que hay que buscar para producir el shime, ¿ok? La tensión muscular. El shime hay que buscar cómo acercar la articulación y el brazo a el tronco y entonces, digamos, usar el balance y los cambios de balance para yo poder hacer que mi brazo o mi pierna sean como un látigo. Pero ese tipo de elementos, digo, que es lo que a mí me fascina, ¿no? Que cómo a través con incluso distintas filosofías del karate. Si alguien de Shotokan ve Wado Ryu, dicen, eso es como un Shotokan vago, ¿no? O sea, como un lazy Shotokan. O sea, tenemos posiciones altas, etcétera. A mí me pasó cuando visité a Bélgica, entro en el dojo y hay un anciano, 75, 80 años, un anciano japonés haciendo kata, y mi sensación fue, yo veía características típicas de nuestro estilo en lo que hacía ese señor, una relajación, digo,
nunca vi mejor Wado Ryu que ese. Y Hermoso. el compañero me dice, "No, es que no es Wado Ryu, es Nobetsu Sensei, noveno dan de Goju Ryu. O sea que en determinado lugar somos todos iguales, los que lleguen ahí, a ese nivel, ¿no? O sea, el karate es uno solo. Lo que pasa es que decidimos Sí, tomar distintas sendas para llegar a la cima, ¿no? Pero es definitivo, fantástico. definitivo. Y no solamente eso, sino que mire qué cosa más increíble. Usted ve un karate y identifica una experiencia que es la que usted está buscando, Uh-huh, identifica esa pertinencia uh-huh, que es relevante para usted. Y entonces, pues, eso hace que su experiencia sea más rica, uh-huh. ¿ok? So, en cierta forma son estímulos increíbles que utilizamos para mantener nuestra frescura personal y espiritual, ¿no? Mi maestro siempre me dice, nos recuerda una cosa, nosotros somos artistas, ¿ok? Somos artistas. Y cuando uno es artista, uno tiene que buscar estar bien, porque un artista no puede pintar o no puede esculpir si no se siente bien. Es verdad. Creo que el elemento creativo va muy conectado al elemento espiritual, ¿no? Y al elemento psicológico. Definitivo, Sensei, definitivo. no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarle, porque al fin y al cabo nosotros entramos en contacto a través de este grupo gigante que usted administra en Facebook. Cuéntenos un poquito bueno, cómo se llama el grupo, cuál es la idea y cómo llegó a tener este éxito internacional enorme. ¿Y cuál es el Sí, plan? seguro que sí. Mire, el grupo de nosotros comenzó hace 8 años, se llama Karatecas Tradicionales. Es un grupo desarrollado solamente para karatecas. Nosotros, de hecho, una de las pólizas que hay para estar en el grupo es que la persona sea practicante de karate. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos buscando el intercambio, ¿ok? Y el desarrollo del karate y de los karatecas eh, para que ellos pudieran tener una plataforma. Este grupo surge de una necesidad inherente que yo tenía de poder compartir lo que yo había aprendido durante tantos años. ¿Por qué? Porque yo no era una persona que tenía muchos estudiantes, así es que la única forma en la que yo podía dejar mi trabajo plasmado para las futuras generaciones era haciendo eso. Entonces, pues yo digo, porque fíjese una cosa, en nuestro grupo hay dos cosas que para mí, en lo personal, son sumamente importantes. La primera es que los karatecas muestren su karate. Y la segunda es que los karatecas cuenten su experiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pintor tiene un canvas, él pinta, una vez termina su pintura, ese canvas queda ahí y pasan 50, 100 años y el canvas queda ahí, su trabajo queda ahí. Pero en el karateca la cosa cambia. Su arte es un arte de hacer. Entonces, lo que ese karateca hizo, que pudo haber hecho una pieza hermosa, una kata hermosa, un kihon hermoso, o un kumite, un shiai perfecto, que si usted lo ve dice, wow, ¿qué es eso? Qué fantástico. Yo quisiera poder lograr esa destreza. Y ese proceso que pasa en usted y que pasa en él, si no se graba o no se mantiene un récord de eso, de esa cata preciosa, de ese quijón precioso, o de ese conocimiento precioso, o de ese ser humano que lleva 40 años de información desarrollándose y cuajándose ahí constantemente y evolucionándose, si no se pone en un sitio, eso se pierde. Y eso ha sucedido con millones de grandes maestros. Nosotros no tenemos todo el trabajo que debiéramos tener de
de los maestros no japoneses y japoneses. Nosotros debiéramos de tener miles de millones de películas de los diferentes maestros para poder ahondar en esa información que ese maestro la trabajó toda su vida. Y yo le contaba casualmente esto a un amigo, me dice, pero ¿por qué las entrevistas? Yo nunca había visto eso. Y yo vengo y le digo, bueno, cuando yo era muchacho, yo vivía al lado del CUC, que eso era el Centro de Estudios Universitarios, pero que tenía también una filmoteca, como un cine, bien barato, con películas o festivales de películas internacionales. Y entonces, pues yo desarrollé una naturalidad hacia el filme, hacia lo audiovisual, a poder ver y escuchar. Y entonces, eso hizo que naciera en mí una necesidad de comunicar, sin saberlo. Porque para mí todo esto nace en base a una necesidad. Yo no hubiese podido pararme de hacerlo porque yo necesitaba hacerlo. Pero, sí, pero este grupo, ahora no me fijé la última vez, a ver si me meto en Facebook, qué dice el grupo de karatecas tradicionales, ¿no? Sí. Karatecas tradicionales, es el primer grupo que sale cuando uno busca. Dice, tiene 10.273, bueno, conmigo son 10.274 miembros. 10.274 miembros. ¿Cómo se llega a 10.274 miembros en un grupo de Facebook? Porque es inaudito. Se llega porque hay una necesidad. Hay una necesidad de compartir, mostrar, asistir. Hay una necesidad de ayudar al karate a nivel mundial. Y al principio, tengo que confesarlo realmente, sobre todo, una de las cosas que yo decía, pero es que nosotros los latinos no tenemos un sitio donde nosotros podamos enseñar nuestro karate. Y yo conozco el karate latino, es excelente. Así es que necesitamos un sitio donde nosotros podamos mostrar nuestro karate. Y entonces, pues, mostrar nuestro karate, sea bueno o no sea tan bueno. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mostrar un gran karate, sí, eso es muy importante, pero el karate es parte de la experiencia humana. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Especialmente en estos tiempos de COVID. Especialmente en estos tiempos de COVID, la experiencia humana es una gran terapia. ¿Ok? Pues a lo mejor lo que esa persona puso no tiene un gran nivel, o no me parece que tenga un gran nivel, y yo vengo y lo borro, pero entonces, pues, de repente yo me doy cuenta, estás equivocado. ¿Okay? Tú estás equivocado, Yarin, estás equivocado porque lo que esa persona hizo para él tiene un gran valor, y no solamente un gran valor, sino una gran necesidad. Y ese momento en el que tú asistes a las personas que tienen necesidad es en el momento en el que te conviertes en un ser humano importante. Porque cuando uno ayuda a la necesidad, uno se convierte en fuente de solución, no en fuente de problema. Qué bien dicho, qué bien dicho. Es evidentemente que es verdad, porque digo, ha llegado a decenas de miles de karatecas. Aparte, bueno, yo invito a todos los karatecas que escuchen este podcast que intenten poder visitar el grupo y ser miembros. Hay un nivel de intercambio de ideas, y no le quiero decir discusión porque tiene una connotación negativa, pero hay un ambiente muy bueno,
de respeto, no he visto ningún tipo de falta de respeto ni nada. Cuestión que he visto mucho en otros lugares de karate. Y también pasó, o sea, eso no quiero decir que no pase, sí ha pasado y posiblemente en algún momento ocurra, pero en tanto a los administradores estamos totalmente en desacuerdo con ese tipo de intercambios que no dejan nada, ¿ok? Y voy a explicar por qué no dejan nada, si me lo Por permite. supuesto. ¿Por qué no dejan nada? Ok, yo voy a explicarles esto bien sencillo. El karateca es un artista. El karateca, como todo artista, requiere que alguien, cuando esté, él se sienta bajo, se sienta down, no se sienta bien, alguien le diga, no, pero qué bien te ves, qué bien lo hiciste. Y entonces esa persona se llene de energías y diga, tengo que ir al dojo de nuevo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrenar un día o entrenar 2 días a entrenar 30 años, 40 años. Llega momentos en tu vida en los que tú te cuestionas por qué, porque nosotros somos seres humanos normales. Nos cuestionamos por qué estamos haciendo esto, ¿ok? Y siempre es la misma respuesta. Estamos haciendo esto porque tenemos una incertidumbre de saber hasta dónde vamos a llegar. ¿Cuál será nuestra máxima evolución en el momento en el que muramos? Porque los seres humanos tenemos una fecha de expiración. Sí, ¿no? Pero aparte, más allá de tener una fecha de expiración, digo, yo no tengo la potencia física hoy con 53 años que tenía con 40, pero mi experiencia no cambia en el sentido que siento el mismo cansancio, siento los mismos desafíos, ¿no? O sea que la lucha tiene el mismo sabor, por más de que tenga quizás menos herramientas, ¿no? Claro. Entonces Pero es bien importante que cuando nosotros hacemos un comentario del trabajo de otro, en vez de decir, no lo hiciste bien, digamos, qué bien te quedó. ¿Por qué? Porque eso es la inversión humana. La huella más hermosa que un ser humano puede hacer es invertir en la experiencia de otro, motivarle para que ese ser humano logre su mayor desarrollo. Si nosotros pensamos de esa forma, estamos constituyendo un mundo y una sociedad mejor. Qué bien dicho. Haciendo karate. Es verdad, es verdad. Pienso que a veces tenemos un reflejo de siempre estar buscando el error, ¿no? En vez de apostar a la experiencia. Me parece una propuesta excelente. Sensei, normalmente este podcast dura 50 minutos. Ya estamos llegando a las 2 horas. Así que tenemos que redondear, pero lo quiero comprometer para poder repetir en un tiempo, volver a entrevistarnos, volver a ver qué pasa en el mundo del karate, en su mundo. Por supuesto, a nosotros nos encanta hacer este tipo de intercambio. Es increíble, pero usted está en Dinamarca y yo en Puerto Rico y estamos hablando de una manera fenomenal, ¿no? Es que nos une un idioma común que es el karate, ¿no? Que es el amor por el karate Definitivo. Sí. Y Definitivo. hemos recibido mucho del karate, ¿no? Como tenemos ya años de experiencia, pienso que el karate para mí usted habló, haciendo karate, hacer una sociedad mejor. Y seguro, la sociedad mejor se hace individuo por individuo. Y tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo quisiera, todavía con el tiempo que tenemos, decir 2 cosas importantes. ¿Cómo no? Especialmente de grupos karatecas tradicionales. ¿Okay? La primera, haré una historia rápida. ¿Okay? Yo me recuerdo hace quizás una década atrás,
me dicen, Yarin, viene tal maestro a tal seminario, es excelente. Yo empiezo a chequear los videos del maestro y cuando veo los videos, yo digo, ese maestro a mí no me interesa coger curso con él. El ego. Y entonces, pues, estoy en el curso y digo, oh, voy a coger curso con el maestro a ver qué tan bueno es su karate. Vamos a ver. Llego al curso y el maestro dictó una clase magistral que voló toda mi experiencia, abrió una caja nueva y refrescante de cómo es que se hace karate, ¿okay? Y me hizo refrescar toda mi experiencia y ponerlo de una manera mejor, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros, cuando vemos el trabajo de alguien por este medio, lo que vemos realmente es una pequeña película que él tomó quizás como en mi caso de un celular. Entonces nosotros no podemos ponderar qué tan buen karate él hace porque nosotros no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es un filme de algo que alguien puso desde un celular que quizás no sea una buena toma. ¿Ok? So, karate se asistirá y se seguirá asistiendo con este tipo de medios de intercambio modernos, que son los celulares y los filmes y el YouTube y el Facebook y tantos otros medios sociales modernos, pero en realidad lo que uno está viendo no es lo que esa persona hace, porque la experiencia cambia. Este recuadro que hay aquí es un recuadro pequeño que es una cierta exposición, pero ¿es la exposición real? No, no puede serlo, porque es como el libro. El libro tiene olor, las páginas tienen un sentido al tacto diferente, huele a húmedo, es una experiencia totalmente diferente. Por supuesto, es un gran asistente, que es lo que se busca que sea. Seguro. Pero sigue siendo un asistente. No puede ser la experiencia. La experiencia se da cuando uno tiene a la gente frente a frente y uno ve cómo esa persona patea o uno ve cómo esa persona golpea o te golpean y tú sientes. O sea, yo una de las cosas que le hago el cuento muchas veces a mis compañeros de entrenamiento y estudiantes es lo siguiente. Yo les digo, cada maestro golpeaba diferente. Y eso yo no lo puedo pasar por un video. No, es que el karate que hay que tener la experiencia. Hablar es fantástico y escuchar historias, pero si no va acompañado de la experiencia, no vale nada. Hay que ir al dojo, hay que no ser dogmático, aprender. ¿No? A mí siempre mi sensei me dijo, la obligación de un karateka es aprender de los que saben más y enseñarle a los que saben menos. Así de simple. Y siempre hay no alguien le que sabe más. añadiría nada. Eso fue brillante lo que su sensei le dijo. Yo siempre digo solamente dos cosas. Karate es un arte de hacer, ¿ok? Y karate es la última cosa honesta que queda en el mundo. Son las dos cosas que la gente que está conmigo todo el tiempo y me rodea, me escucha constantemente decir. Porque el karate, tú puedes ser un tremendo hablador o lo que sea, pero karate tienes que hacerlo. Sí, no hay donde esconderse en el karate. No. No te puedes comprar los tenis Nike y brincar más alto. No hay forma. No, exactamente. Sensei, ha sido un gustazo, muchas gracias. Seguimos en contacto. Por favor, yo le mando el enlace con anticipación cuando sea publicado. Lo que sí le voy a pedir permiso es de bajar alguna foto suya
de Facebook para publicarla en la página del podcast y, bueno, promocionar que estoy haciendo una entrevista. Por supuesto, mira, yo te la envío, te envío una foto, te envío 2 fotos y tú eliges cuál te gusta más. Sí, pues si me pueden mandar 3 o 4, porque así hago uso de Instagram, entonces puedo poner 3 o 4 días seguidos. Así será. Muy amable. Ha sido un inmenso placer y esperemos que se repita. Sí, se va a repetir. Y por favor, lo único que le pedimos es que lo siga haciendo. Haciendo. Así seguirá haciendo. Yo creo que estos medios son de gran importancia. ¿Por qué? Porque el karate ha modificado, ha cambiado. Y nosotros tenemos que ir cambiando con él. Porque pues esto es como una posibilidad de añadirle aspectos a la experiencia del karate, los karatecas. Totalmente de acuerdo. Aparte es adáptate o muere, ¿no? Claro. El guerrero se adapta a todo. Definitivo. Por supuesto, tenemos que decirlo nuevamente y reiterar. A mí personas me han contactado, por favor, ¿crees que debo de hacer un dojo cibernético? Y yo les digo, bueno, tú puedes hacer un dojo cibernético, ¿verdad? O yo puedo hacer un dojo cibernético. Por ejemplo, yo empecé a ofrecer mis servicios como instructor en el grupo por Zoom, precisamente. Pero ya debes de tener una cierta entendimiento de lo que es el karate y no debes de dejar tu dojo. ¿Por qué no debes de dejar tu dojo? Porque es importante que mantengas tu consistencia con tu instructor. Lo que hagas para añadirle a esa experiencia es tremendo. Pero el fundamento tiene que estar en el dojo. Aparte, no sé, ¿cuál es el deporte nacional en Puerto Rico? Aquí yo diría que debe de ser el béisbol. El béisbol, ok. El béisbol. En Uruguay quisiera es el fútbol. Fuera el karate. Bueno. No, el fútbol llegó muy tarde a Puerto Rico. Bueno, vamos a ponerlo así. No fue que llegó tarde, llegó muy temprano a Puerto Rico, pero la evolución del fútbol fue tarde, fue inclusive después de los Juegos de Atlanta Olímpicos. Ah, ok. Ahí también se hizo la mundial en los Estados Unidos, la mundial de la FIFA, se hizo en Estados Unidos, y entonces pues ahí empezó a propagarse por la nación americana y eventualmente por Puerto Rico. No, le decía porque en Uruguay, bueno, somos fanáticos del fútbol. Creo que antes de creer en Dios, creen en el fútbol. Y bueno, el dicho es... Y entonces una pregunta que yo le tengo a usted, ¿le va al Peñarol o a qué equipo? Peñarol, muy bien, muchas gracias, sí, Peñarol, sí. Pero allá se dice que hay que sudar la camiseta, ¿no? Y en el karate lo mismo, hay que sudar el gi, no sirve nada más que la internet, ¿no? Hay que transpirarlo. Sí. Sensei, ha sido un gustazo, le mando un abrazo, seguimos en contacto, y por favor, mándeme esas fotos, ¿eh? Seguro que sí, cuenta con ello. Un saludo y un abrazo desde acá, que descanse. Muchas gracias. Us. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web